En esta semana, en el marco del Día de los Exportadores, la Unión de Exportadores realizó un repaso de las principales inquietudes y desafíos que tiene el rubro en un mano a mano durante un acto con autoridades máximas del Poder Ejecutivo, con coincidencia en cuanto a los objetivos y las acciones necesarias que seguramente se van a ir desarrollando con las respectivas carteras y secretarios de Estado. Carmen Porteiro, presidenta de la Gremial de Exportadores, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer como siempre. Bueno, terminando prácticamente los primeros 5 meses del año, ¿cómo está posicionado el sector exportador y particularmente de cara a los meses que quedan en este mano a mano con una agenda que están confeccionando con el nuevo gobierno? Bueno, la verdad es que en estos primeros meses las exportaciones del Uruguay siguen creciendo. Obviamente con más dinamismo o con más inquietud de lo que había sido en otras instancias, por lo que nos está llevando la coyuntura internacional. Han sido meses de muchas consultas, de mucho repensar negocios, pero con la mirada siempre puesta, como decías muy bien, en lo que es la agenda y tratando de entender y de vislumbrar más allá de los nervios y las acciones inmediatas que se requieren, sin dejar de prestar atención a lo que es el trabajo interno y el trabajo de mediano y largo plazo para sentar las bases para que las exportaciones sigan creciendo y para eso también hay que generar el medio ambiente necesario para que inversiones se sigan estableciendo en el país. Entonces eso fue un poco también el consenso de la jornada del Día de la Exportación, que la verdad que nos dejó muy felices a todos por la convocatoria, por la participación del sector privado, por la participación del sector público y bueno, y por todo el intercambio que se pudo dar. Y allí decíamos que hay una agenda que emerge de inquietudes que la gremial ha venido manejando, incluso con los diferentes secretarios de Estado, apenas fueron designados o asumieron. ¿Dónde ponen el énfasis y qué receptividad están teniendo? Bueno, realmente venimos trabajando ya desde hace un tiempo importante con el tema de la agenda del sector exportador. Hoy, obviamente, lo que nos convoca, la agenda es algo dinámico, ¿no? Es un documento vivo, tanto para los exportadores como para los ministros y mismo presidencia, porque del intercambio fluido que vamos teniendo, también vamos organizando a qué actividades y a qué puntos le vamos dando más énfasis en un determinado momento. Por supuesto que lo que estuvo primero arriba de la mesa fue el tema de la inserción internacional. Para nosotros es un tema absolutamente prioritario porque necesitamos tener las puertas del mundo abiertas, dadas las condiciones de Uruguay y de su mercado interno. Entonces, ante eso, nosotros veníamos trabajando incluso desde la administración anterior en una matriz de productos, servicios y los destinos que son aspiracionales. ¿Qué destinos necesitamos abrir? Quizás por temas arancelarios necesitamos negociar un poco más, o quizás temas de habilitaciones, permisos y demás. Entonces, con todo eso estábamos trabajando y seguimos trabajando con Cancillería, con el área de política comercial del MEF, con el Ministerio de Ganadería, o sea, un trabajo sumamente fluido y bueno, y en el medio de todo ese trabajo surgió el tema de los aranceles de Estados Unidos y eso hizo también poner el ojo y plantear y llevar las inquietudes que se estaban teniendo en ese momento. Fueron semanas de muchas consultas justamente porque había dudas hasta cómo se implementaba y qué pasaba con la mercadería que había tenido trasbordos o que estaba en el agua. Eh, Así que bueno, todo eso como muestra de lo dinámico que es el trabajo en el comercio exterior. ¿Y qué efectos ha Y tenido de, esta situación de Estados Unidos sobre las exportaciones de Uruguay?
Bueno, a priori, en estos primeros meses, las exportaciones a Estados Unidos siguieron creciendo. Obviamente nosotros tenemos un flujo que implica no solo bienes, sino servicios, que los servicios no están abarcados por las medidas arancelarias por el momento, por los cambios en las medidas arancelarias. Así que hasta ahora las exportaciones han crecido en relación al mismo periodo del año anterior. Tenemos que ver, estamos monitoreando en forma permanente los anuncios y qué pasa. La cuestión es que, además de los efectos directos con Estados Unidos, tenemos que pensar en los efectos indirectos que genera todo esto, que quizás se empiecen a ver en un mediano plazo. Mediano plazo siempre pensando en meses, no un mediano plazo de años, pero la realidad es que en un contexto en que las economías empiecen a cerrarse o generen barreras para el comercio y esto lleve a reducciones de la demanda de los países, termina siempre repercutiendo sobre los países como el nuestro, altamente dependientes del mercado exterior, y que somos proveedores en una buena medida de insumos primarios que terminan siendo parte de una cadena de producción que es más larga. Entonces, para poner un ejemplo, uno dice, bueno, como comentaba al principio, las exportaciones directas a Estados Unidos siguieron creciendo, perfecto, pero también hay otros bienes que no van directo a Estados Unidos, van a un mercado intermedio, un país intermedio, para después ir a Estados Unidos transformados en otra cosa. Entonces, ¿qué pasa cuando ese país intermedio eh, tiene un arancel que se incrementó? Ahí es donde empiezan a darse los efectos indirectos que comento, eh, que es como uno de los caminos. Después está todo lo que suceda con la economía estadounidense en su conjunto, qué pasa con la tasa de interés internacional, qué pasa con los movimientos entre los precios de las monedas. Realmente estamos en un momento de incertidumbre, que ya es una palabra bastante trillada, pero es la realidad, de inquietudes y de ver cómo se configura el nuevo orden mundial, digamos. Claro, y allí cómo perfila su enfoque la Unión de Exportadores junto con el gobierno, es decir, qué puede aportar o qué se adelantó de parte de las autoridades para enfocar ese camino. Bueno, las autoridades, nosotros estamos relevando información en forma permanente, tratando de ser el nexo más rápido y más directo con las autoridades, tanto nacionales como internacionales, y hacer las consultas directamente a embajadas y demás. Se está negociando, están negociando los privados, están en conversaciones, bueno, ya estuvimos viendo eh, distintas autoridades en Washington haciendo consultas y presentando la posición de Uruguay. Nosotros, y hay consenso de que además de atacar ese frente, tenemos que seguir atacando y profundizando el trabajo sobre aquellas variables eh, que están a cargo de Uruguay, sobre las que tenemos margen de acción para permitir que las exportaciones nacionales sigan siendo competitivas. Eh, para poner en términos sencillos, si estamos hablando de un arancel del 10% y eventualmente ese 10% tiene que ser asumido por el exportador uruguayo, esto significa que su precio, digamos, tiene que bajar un 10%. Bueno, hay mucho para hacer en Uruguay, de forma de que los costos de los exportadores puedan mejorar, de forma que ese 10% no termine haciendo que una empresa deje de ser viable, porque ahí es donde se empiezan a encadenar los efectos de eh, situaciones financieras o económicas complejas de las empresas que terminen impactando en el empleo. Entonces, justamente para no llegar a ese punto, sino todo lo contrario, o sea, nosotros en lo que estamos trabajando es en tratar de que el sector
crezca y sea más dinámico para generar más empleo y que eso pueda derramar en más efectos positivos a la economía y a la sociedad en su conjunto, porque los exportadores mueven además el comercio, mueven la logística, hay un montón de sectores que terminan estando encadenados de alguna manera en la exportación del país. Carmen Con lo Porteiro, cual, presidenta de la Unión de Exportadores, ha sido muy amable por estos minutos. Hasta pronto. muchas gracias, un abrazo.